Durante casi 20 años, José Manuel Mijares Ogasa había vivido convencido de que conocía su historia familiar como quien conoce la melodía de su canción favorita de memoria, con cada nota y cada pausa perfectamente ubicadas. Creció creyendo que ningún rincón de su pasado guardaba misterios. Pero la vida tiene la costumbre de esconder verdades en los lugares más insospechados. A veces, en objetos tan pequeños que parecen inofensivos, pero que cargan con un peso capaz de desmoronar certezas. En su caso, el detonante no fue una confesión dramática ni una carta encontrada por casualidad. Fue algo más sutil. Un destello de metal en una vieja fotografía. Un detalle casi invisible repetido como una sombra persistente a lo largo de los años, que de pronto se convirtió en una llave para abrir un cofre cerrado durante 19 años. Lo que estaba a punto de descubrir no solo cambiaría para siempre la manera en que entendía sus raíces, sino que revelaría un motivo tan inesperado que sorprendería incluso a quienes creían conocerlo todo. Antes de sumergirnos en esa noche en la que todo empezó a revelarse, quiero invitarte a imaginar algo. Despertar cada mañana con palabras que no solo acaricien tu oído, sino que te llenen de calma, de fe y de esperanza. Cada día con esperanza es justo eso. 30 días de mensajes capaces de transformar la forma en que ves el mundo y en que te ves a ti mismo. Te dejaré el enlace en los comentarios para que puedas empezar hoy mismo. Esa tarde el sol se despedía de la Ciudad de México filtrando su luz dorada a través de unas cortinas de lino. En la casa familiar de Polanco, esa luz parecía recorrer lentamente cada rincón, como si quisiera tocar con sus dedos invisibles los recuerdos colgados en las paredes. Las fotografías enmarcadas con esmero brillaban como piezas de un mosaico de vidas compartidas. José Manuel estaba sentado en su estudio, ese lugar, que era a la vez su santuario y su laboratorio creativo. Frente a él, sobre una mesa de madera tallada que parecía tener tantas historias como la familia misma, reposaban varias cajas de cartón abiertas, llenas de álbumes y sobres con fotos sueltas. Entre ellas, una imagen lo había detenido por completo. Era él, con no más de 7 años, sonriendo a la cámara con esa mezcla de timidez y picardía que solo los niños pueden tener. Pero lo que realmente atrapó su atención fue un detalle en su cuello, una pequeña medalla de metal grabada con símbolos extraños, que nunca había logrado descifrar. Ese objeto había aparecido antes, lo recordaba, no en una sola fotografía, sino en varias, siempre colgando de su cuello, siempre en silencio, y siempre sin que nadie mencionara una sola palabra al respecto. 19 años, susurró para sí mismo con una mezcla de asombro y desconcierto. 19 años de silencio. Apoyó la foto sobre la mesa y se pasó una mano por el cabello como quien intenta despejar las nubes de un pensamiento insistente. A su edad, José Manuel había logrado construir una carrera sólida en el mundo de la música, pero desde una trinchera distinta a la de su madre. Mientras Lucero llenaba teatros y estadios, él prefería la penumbra controlada de un estudio de grabación, los ecos cálidos de una guitarra, el lenguaje secreto de las consolas de sonido. Ese espacio con sus paredes tratadas acústicamente y un ventanal que daba a un pequeño jardín interior era su refugio. Allí, rodeado de sintetizadores, guitarras colgadas como trofeos y una colección de vinilos que podía competir con la de cualquier coleccionista, había ayudado a dar forma a las canciones de artistas que buscaban un sonido auténtico, lejos de las fórmulas del mercado. Pero ese día, nada de eso importaba. La música había quedado relegada a un segundo plano. Había una inquietud que lo empujaba a buscar respuestas en el pasado, a desempolvar imágenes que llevaban años guardadas como si en una de ellas estuviera escondida la explicación a una pregunta que ni siquiera sabía formular bien. Esa inquietud había nacido 3 noches antes durante una cena familiar en casa de su abuela doña Socorro León. La residencia de las Lomas era un lugar amplio decorado con el gusto impecable de una mujer que había visto a su hija crecer bajo los reflectores, pero que nunca dejó que la fama le robara la calidez del hogar. Esa noche, entre risas y anécdotas, su abuela había lanzado una frase que parecía inofensiva,
pero que dejó un eco imposible de ignorar, habló de la promesa. Lo dijo mirando directamente a Lucero, y ese segundo fue suficiente para que un silencio espeso se instalara en la mesa. Su madre, hábil para manejar conversaciones, cambió de tema con rapidez, pero José Manuel, sentado frente a ellas, alcanzó a ver algo más, una mirada corta pero intensa, que se cruzó entre madre e hija. Una mirada que decía no, ahora, no aquí. Desde esa noche, las palabras de su abuela le dieron vueltas en la cabeza. ¡Qué promesa! ¿Por qué parecía tan importante y al mismo tiempo tan prohibida? El timbre del teléfono lo sacó de sus pensamientos. Era Sofía, su hermana menor, siempre directa, siempre con una energía que contrastaba con su propio carácter más reservado. ¿Vas a venir a la cena de mamá este fin de semana?, preguntó sin rodeos. ¿Sí? Creo que sí, respondió él dudando. ¿Sabes si papá va a ir? Claro, ya sabes cómo son. Aunque estén separados, siempre encuentran la forma de ser familia. Colgó y volvió a la fotografía. El medallón parecía mirarlo desde la imagen como si quisiera decirle algo que llevaba demasiado tiempo callando. Recordaba haberlo llevado colgado durante una temporada de su infancia y luego... nada. Desapareció sin explicación. Él nunca preguntó y nadie dijo nada. Pero ahora, con la promesa de su abuela clavada en la memoria, estaba convencido ese objeto y esas palabras estaban conectados. Y así, con la determinación de quien sabe que está a punto de abrir una puerta de la que ya no hay vuelta atrás, empezó a hojear álbum tras álbum, foto tras foto, buscando en cada esquina el brillo metálico de esa medalla. Y quizás el principio de una verdad que estaba a punto de cambiarlo todo. Las horas se habían convertido en un río lento por el que José Manuel navegaba sin prisa, sumergiéndose cada vez más en las aguas profundas de la memoria familiar. Sobre la mesa, como hojas caídas en otoño, se acumulaban fotografías de cumpleaños llenos de globos y pasteles, vacaciones en playas de arena blanca, pasillos de hoteles, 5 estrellas camerinos llenos de luces y maquillaje. Cada imagen era una ventana a un momento ya lejano, y en muchas de ellas aparecía él, un niño serio, con unos ojos que parecían leer el mundo antes de que éste se presentara. En una de esas fotos particularmente íntima, se vio sentado junto a un piano con las piernas colgando, porque apenas tocaban el suelo. A su lado, su padre, Manuel Mijares, le enseñaba con paciencia cómo colocar las manos sobre las teclas. Tenía unos 5 años, y su rostro estaba iluminado por la atención concentrada de quien quiere hacer todo bien. Y ahí otra vez ese medallón, colgando como un testigo silencioso, capturando un rayo de luz. Giró la foto, y en el reverso encontró unas palabras escritas con la caligrafía inconfundible de su madre, como él siempre, como él. El mensaje era tan breve como inquietante. ¿Quién era él? ¿Se refería a su padre o a alguien más? Alguien que ni siquiera sabía que existía. El escalofrío que recorrió su espalda no fue por el aire acondicionado, sino por esa sensación de que estaba a punto de abrir una puerta que tal vez nadie quería que abriera. El rugido de su estómago lo devolvió a la realidad. Llevaba horas sin comer. Fue a la cocina, un espacio minimalista y casi impecable como todo en su apartamento. Puso a calentar unos chilaquiles que su madre le había mandado el día anterior. El gesto típico de una madre que, por más independiente que sea el hijo, sigue cuidando desde la distancia. Regresó al estudio con el plato humeante en las manos. Mientras el aroma le envolvía, encendió su computadora y comenzó a navegar por carpetas de fotografías digitales. Entre cientos de archivos, una llamó su atención, simplemente Abuelo J. Tuata. No recordaba haber visto nunca ese título y el corazón le dio un salto. Al abrirla, la imagen apareció como un golpe visual. Un hombre mayor de mirada intensa y facciones marcadas sostenía una guitarra con la seguridad de quien ha vivido toda una vida en diálogo con la música. José Manuel sintió un vértigo extraño. El parecido físico era tan fuerte que casi parecía mirarse a un espejo envejecido. Y ahí estaba colgando de su cuello el mismo medallón. Pasó a la siguiente imagen. El mismo hombre junto a Lucero sonriendo.
Ella parecía más joven con la calidez en la mirada que reservaba para los momentos importantes. Entre sus manos sostenía una partitura vieja amarillenta como si fuera un tesoro. Al fondo, un estudio de grabación que él no reconocía. La revelación lo atravesó como un relámpago. Ese hombre, ese abuelo J, había vivido durante parte de su vida a escasos kilómetros quizá, y nadie jamás se lo había mencionado. El timbre de la puerta lo sacó de golpe de sus pensamientos. No esperaba a nadie. Abrió, y ahí estaba Lucero. Tan impecable como siempre, pero con una expresión distinta, había en ella ansiedad, determinación, y un toque de vulnerabilidad que él raras veces había visto. ¿Puedo pasar?, preguntó. Él se hizo a un lado. El perfume inconfundible de jazmín y vainilla llenó el aire. Sin perder tiempo, ella caminó directo al estudio. Y cuando vio las fotos en la mesa y la imagen del hombre en la pantalla, se detuvo como si hubiera chocado contra un muro invisible. Sus hombros se tensaron y después de un segundo se giró para mirarlo. «Sofía me llamó», dijo en voz baja. «Me contó que estabas buscando algo». José Manuel cruzó los brazos sintiendo una mezcla de confusión y resentimiento. «¿Quién es él?», preguntó señalando la pantalla. «¿Y por qué nunca me hablaste de su existencia?». Lucero cerró los ojos unos instantes como si necesitara armarse de valor. Cuando los abrió estaban húmedos. «Es Jaime Hogaza, mi padre biológico, tu verdadero abuelo». La frase se instaló en el aire con un peso insoportable. José Manuel sintió que el mundo se ladeaba bajo sus pies. Toda la vida había creído que su abuelo materno era don Antonio Hogaza, el hombre al que todos llamaban cariñosamente Don Toño. «¿Qué estás diciendo?», preguntó casi en un susurro. «Que don Toño no es mi padre. Él me adoptó cuando se casó con tu abuela. Me dio su apellido y me cuidó como a una hija, pero mi padre verdadero fue Jaime». José Manuel se dejó caer en una silla. Las piezas de su historia familiar se desordenaban como un rompecabezas que de pronto revela que le faltan fragmentos enteros. «¿Por qué el secreto? ¿Por qué nunca me lo dijiste?». Lucero se acercó despacio temiendo quizá la distancia que se estaba abriendo entre ellos. «Es una historia complicada, hijo. Tiene que ver con la música, con promesas que no se cumplieron y con oportunidades que se dejaron escapar». Miró la pantalla. Jaime fue un gran músico. Un compositor brillante, pero sin la fama que merecía. Cuando yo era niña, él y tu abuela se separaron. Se fue a Europa detrás de un sueño musical que nunca llegó del todo. José Manuel la escuchaba en silencio, pero dentro de él, las preguntas se agolpaban como olas antes de una tormenta. Y sabía con absoluta certeza que lo que estaba escuchando era apenas el principio. Mi madre conoció a Antonio poco después. Un hombre noble, paciente, que me abrazó como si siempre hubiera sido su hija. Crecí llamándolo papá, con la certeza inocente de que él lo era en todos los sentidos que importan, el que te acompaña en los momentos de miedo, el que celebra contigo cada logro, el que te enseña a caminar sin soltar tu mano. Lucero sonrió con una nostalgia que se asomaba tímida, pero sus ojos brillaron con otro recuerdo. Porque Jaime, mi padre biológico, jamás desapareció del todo de mi vida. Aunque estuviera lejos, siempre encontraba la forma de estar presente: cartas escritas con tinta azul, partituras dobladas con cuidado, cintas con grabaciones caseras donde su voz se mezclaba con acordes que parecían contener secretos. Fue él quien encendió mi amor por la música, aún sin estar físicamente a mi lado. «¿Y el medallón?», preguntó José Manuel señalando la imagen en la pantalla. «¿Qué significa?». Los ojos de Lucero cambiaron en ese instante. Se llenaron de una luz reverente como si hablara de un objeto sagrado. «Es el talismán de los Hogaza», respondió pronunciando el apellido como si fuera una nota grave y sostenida. «Ha pasado de generación en generación entre los músicos de la familia. La tradición dice que quien lo porta tiene la misión de mantener viva la música en nuestro linaje». José Manuel sintió un nudo en el estómago. Recordó de golpe la inscripción al reverso de aquella fotografía: «Como él siempre, como él».
Te referías a él, ¿verdad, a Jaime? Decías que yo era como él. Lucero asintió, y sin dudar extendió su mano para tomarla de su hijo. Desde que eras muy pequeño, vi en ti la misma sensibilidad que él tenía. No solo al tocar el piano, sino en cómo escuchabas la música, cómo te dejabas atravesar por ella. La primera vez que improvisaste con apenas 4 años, supe que habías heredado su don. La emoción apretó el pecho de José Manuel. Pero la pregunta que había evitado por respeto salió sin permiso. ¿Por qué me ocultaste su existencia? ¿Y por qué el medallón desapareció? El rostro de Lucero se ensombreció. La respuesta llegó con una respiración profunda como quien se prepara para decir algo que aún duele. Cuando Jaime volvió a México hace unos 15 años estaba enfermo. Cáncer terminal. Los médicos dijeron que no había tratamiento posible. Quiso conocerte, pasar tiempo contigo antes de irse. Fue él mismo quien te entregó el medallón, pero eras demasiado pequeño para comprender su valor. José Manuel frunció el ceño intentando encontrar algún recuerdo, aunque solo encontraba brumas. No tengo memoria de él, susurró. Tenías 8 años. Y lo viste muy pocas veces. Fueron encuentros breves y discretos. No quería confundirte. Antonio había sido tu abuelo toda tu vida, y temía que encariñarte con Jaime solo para perderlo poco después fuera un golpe demasiado cruel. El silencio pesó unos segundos antes de que José Manuel preguntara con voz baja. ¿Y la promesa, la que mencionó la abuela en la cena? Lucero bajó la mirada entrelazando las manos como si las necesitara para sostenerse. Cuando Jaime supo que el tiempo se le agotaba, me pidió que te contara toda la verdad cuando cumplieras 25 años. Quería que conocieras tu herencia musical, que descubrieras sus composiciones, que entendieras de dónde venía tu talento. La voz de Lucero se quebró. Le prometí que lo haría, pero los años pasaron y nunca encontré el momento. Tal vez fue miedo. Miedo a que sintieras que te traicionamos. Y así fue, replicó José Manuel sin alzar la voz, pero con la amargura instalada en cada sílaba. Me ocultaste a mi propio abuelo. Lo sé, hijo. Y lo lamento de corazón, dijo ella dejando que las lágrimas corrieran libres. Pero él te dejó algo. Algo que he guardado todos estos años esperando el momento correcto para dártelo. Abrió su bolso y sacó un pequeño estuche de cuero gastado por el tiempo. Lo puso sobre la mesa y con cuidado lo abrió. Adentro descansaba el medallón. Y junto a él, una llave antigua de hierro envejecido. El medallón es tuyo por derecho, dijo Lucero. Y esta llave abre un baúl que Jaime dejó para ti. Dentro están todas sus composiciones inéditas, grabaciones, diarios. Su legado completo. José Manuel tomó el medallón con manos temblorosas. Era más pesado de lo que recordaba, con símbolos que ahora podía identificar como notas musicales estilizadas. ¿Dónde está ese baúl?, preguntó con la voz rota por la emoción. En mi casa. Lo he guardado en un rincón seguro durante 15 años, esperando cumplir mi promesa. Lucero tomó aire como si aún hubiera más por revelar. Y hay algo más. Jaime no solo te dejó su obra, también te dejó los derechos de todas sus composiciones. José Manuel alzó la mirada confundido. ¿Qué obra dijiste que nunca tuvo reconocimiento? Una sonrisa triste se dibujó en los labios de Lucero, porque escribió bajo un seudónimo. Muchas de sus canciones fueron interpretadas por grandes artistas, incluyéndome a mí, sin que nadie supiera que él era el autor. Fue su manera de permanecer en las sombras mientras su música tocaba corazones en todo el mundo. José Manuel se quedó inmóvil, intentando procesar lo que acababa de oír. Parte de la música que había admirado y estudiado toda su vida había salido de las manos del abuelo que apenas conoció. ¿Y por qué el anonimato?, preguntó finalmente. Lucero suspiró y la respuesta se sintió como el prólogo de algo más grande. Porque esa es otra historia. Una historia que empezó mucho antes de que yo naciera, con una traición que marcó a los Jogasa para siempre. José Manuel se puso de pie. Lo que había empezado como una búsqueda casual en un álbum de fotos, ahora era el inicio de un viaje que cambiaría su vida para siempre.
Quiero ver ese baúl, dijo José Manuel con una determinación que no admitía réplica. Quiero conocer a mi abuelo a través de su música. Entender quién era realmente. Lucero no respondió de inmediato. Lo miró como quien sabe que está a punto de entregar una llave que abrirá algo mucho más profundo que un simple cofre. Finalmente, asintió con un leve movimiento de cabeza. Te lo mostraré todo, susurró. Ha llegado la hora de que conozcas tu verdadera herencia. Mientras abandonaban el apartamento, José Manuel sentía que cada paso lo llevaba a un territorio desconocido, a un capítulo de su historia que había estado sellado con candado durante 19 años. El medallón colgaba ahora de su cuello frío y pesado, pero con un pulso casi vivo, como si las notas grabadas en él vibraran en sintonía con su propio corazón. El trayecto hasta la residencia de Lucero fue un silencio denso lleno de pensamientos no pronunciados. Por la ventanilla, José Manuel veía pasar las calles de Polanco, las mismas donde había crecido. Pero aquella tarde todo parecía distinto. Los edificios, los árboles, incluso la luz del atardecer, parecían cargar un significado que antes no veía. El mundo no había cambiado. Era él quien ya no podía mirar igual. La casa de Lucero se alzaba al final de una calle arbolada. Era una elegante construcción de líneas modernas y amplios ventanales que reflejaban la luz como espejos líquidos. Al cruzar la puerta lo envolvió el aroma familiar de velas de jazmín y flores frescas, ese mismo perfume que lo acompañaba desde niño y que tantas veces había asociado con seguridad y hogar. Por aquí, dijo Lucero guiándolo hacia el ala más apartada de la casa. José Manuel reconoció inmediatamente la puerta. Había estado cerrada toda su vida. Él, siendo niño, había imaginado 1000 veces que habría detrás un taller secreto, una sala de trofeos, quizá un cuarto de ensayo. Pero su madre siempre lo había llamado simplemente mi estudio privado, y él nunca había insistido en entrar. Lucero introdujo una llave y giró lentamente. El clic metálico sonó como un eco en su pecho. Empujó la puerta y la luz del atardecer se filtró por cortinas de lino tiñendo de dorado una habitación sorprendentemente austera. No había cuadros ni adornos innecesarios. El protagonista indiscutible estaba en el centro, un baúl de madera oscura reforzado con herrajes de bronce que parecían haber resistido siglos. Este es el legado de Jaime, dijo Lucero casi en un susurro. Aquí está todo lo que él quiso preservar para ti. José Manuel se acercó con pasos lentos, sintiendo una mezcla de ansiedad y reverencia. En su mano, la llave que su madre le había entregado minutos antes parecía pesar más que el propio medallón. La introdujo en la cerradura. Un suave chasquido cedió el mecanismo y la tapa se elevó apenas unos centímetros. Con una respiración contenida la abrió por completo. Dentro descansaban partituras amarillentas atadas con cintas de distintos colores, cuadernos de cuero con iniciales grabadas en dorado, y varias cajas metálicas que parecían guardar grabaciones antiguas. Todo estaba dispuesto con un cuidado casi ritual. Comenzó a escribir música cuando tenía 12 años, explicó Lucero sentándose en un banco junto al baúl. Y nunca dejó de componer, ni siquiera cuando la enfermedad lo consumía. José Manuel tomó una de las partituras. El papel crujió suavemente bajo sus dedos como si despertara después de un largo sueño. Las notas se extendían en el pentagrama con una fluidez hipnótica como si fueran ríos trazados a mano. En la esquina superior, un título, Lucero del Alba. La escribió para ti, dijo su madre con una sonrisa que mezclaba orgullo y tristeza. Fue mi regalo cuando cumplí 15 años. La primera pieza que compuso exclusivamente para mí. Y la primera vez que lo vi después de muchos años. José Manuel la observó con otros ojos. Comprendía que su vínculo con la música no era solo fruto del talento, sino una herencia que corría por las venas tan inevitable como el propio apellido. ¿Cómo era él?, preguntó sentándose en el suelo junto al baúl. No como músico, como persona. Lucero cerró los ojos un instante como si intentara dibujar su recuerdo. Era intenso, apasionado.
capaz de sentir la música en cada fibra de su ser, pero también vulnerable. La vida no fue fácil para él. El reconocimiento llegó tarde, y siempre bajo nombres que no eran el suyo. ¿Por qué esconderse?, insistió José Manuel. ¿Por qué usar un pseudónimo? La expresión de Lucero cambió. Su voz se volvió más grave, como si estuviera a punto de abrir una puerta aún más peligrosa que el baúl. Porque le robaron su música, hijo, dijo finalmente. En sus primeros años confió en las personas equivocadas, y esa traición marcó a nuestra familia para siempre. José Manuel apretó el medallón en su mano como si ese gesto pudiera anclarlo. El baúl estaba abierto, pero presentía que lo que acababa de descubrir era apenas la primera página de una historia mucho más oscura. Un productor reconocido. Empezó Lucero con un tono que parecía pesarle en la garganta. Tomó varias de sus composiciones y las registró como propias. Su voz se volvió más grave, teñida de un amargor que ni los años habían podido disolver. Cuando Jaime lo denunció, nadie le creyó. Era un desconocido enfrentándose a uno de los hombres más poderosos de la industria musical mexicana de aquella época. José Manuel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No necesitaba demasiadas explicaciones en el mundo de la música. Como productor había escuchado demasiadas historias similares, todas con el mismo final injusto. ¿Quién fue?, preguntó con una mezcla de indignación y urgencia. ¿Quién le robó su trabajo? Lucero negó lentamente con la cabeza, sus ojos perdidos en un punto invisible. Eso ya no importa, dijo con firmeza. Ese hombre murió hace muchos años, y con él la posibilidad de hacer justicia. Dirigió la mirada hacia el baúl como queriendo cambiar el foco de la conversación. Lo que importa, continuó, es que Jaime nunca permitió que esa injusticia matara su creatividad. Siguió componiendo usando diferentes nombres, protegiéndose del mundo que alguna vez lo traicionó. José Manuel extendió la mano hacia uno de los cuadernos de cuero. Lo abrió con cuidado, como si temiera que las páginas pudieran desintegrarse con un soplo. Dentro, una caligrafía elegante y firme llenaba cada línea. No eran simples partituras, eran reflexiones personales, ideas sobre teoría musical, anotaciones sobre acordes y escalas. Un diario íntimo en el que un artista volcaba su alma. La música es memoria, leyó José Manuel en voz alta. Recordamos lo que nunca hemos vivido cuando escuchamos las notas adecuadas. Ese es el verdadero poder del compositor, crear recuerdos que nunca existieron. Las palabras flotaron en el aire, resonando en el silencio del estudio, como si la voz de Jaime hubiera regresado por un instante para pronunciarlas. José Manuel sintió un latido diferente en el pecho, una conexión inmediata, profunda, imposible de negar. «Tengo algo más que mostrarte», dijo Lucero, rompiendo el momento, aunque sus ojos seguían húmedos de emoción. Se levantó y caminó hacia un armario en la esquina. De su interior extrajo un estuche de guitarra que el tiempo había curtido con cicatrices y manchas. Al abrirlo, el aroma a madera envejecida y cuerdas antiguas escapó como un suspiro atrapado durante décadas. Esta era su guitarra favorita, dijo, acariciando el mástil con la yema de los dedos, la que usaba para componer. La colocó con reverencia en las manos de su hijo. Me la entregó poco antes de morir, pidiéndome que te la diera cuando supieras la verdad. José Manuel sintió el peso del instrumento. A pesar de los años, estaba perfectamente conservado. Al rasguear suavemente las cuerdas, un sonido cálido, profundo y redondo llenó la habitación. Parecía que el alma de Jaime estaba ahí, vibrando en cada nota como si nunca se hubiera ido. «Es extraordinaria», murmuró, ajustando la afinación con dedos casi temblorosos. Era como una extensión de él mismo, explicó Lucero. Decía que esta guitarra tenía memoria, que recordaba todas las canciones que habían nacido en ella. José Manuel comenzó a tocar sin pensar, dejando que sus dedos buscaran el camino. Entonces algo inesperado sucedió. Una melodía que no conocía brotó de sus manos, fluida y natural, como si no la estuviera componiendo sino recordando. Lucero lo observaba con los ojos muy abiertos. «Es increíble», susurró. «Estás tocando el camino del agua». Una de las primeras composiciones de Jaime.
y tú nunca la habías escuchado. José Manuel se detuvo desconcertado. No sé cómo, simplemente surgió. La música está en tu sangre, hijo, dijo Lucero acercándose y posando una mano sobre su hombro, más profundamente de lo que imaginas. Hizo una breve pausa y su voz adquirió un matiz más íntimo, casi conspirativo. Hay algo más que debes saber sobre Jaime. Algo que quizá explique esta conexión tan especial. José Manuel aguardó sintiendo que estaba a un paso de encajar una pieza clave del rompecabezas. Jaime tenía lo que algunos llaman un don, aunque él lo veía como una sensibilidad única. Podía ver la música, no solo escucharla, sino visualizarla como colores, formas, texturas. «Sinestesia», murmuró José Manuel completando la frase. Lucero asintió lentamente. «Exacto. Una forma particular de sinestesia que le permitía experimentar la música de manera multisensorial. Y algo me dice que tú también lo tienes». José Manuel sintió cómo el aire se le escapaba de los pulmones. Esa peculiaridad, esa forma suya de percibir los sonidos como paisajes de luz y color, jamás la había confesado. La había guardado como un secreto íntimo, temiendo que lo tacharan de raro. «¿Cómo lo supiste?», preguntó en voz baja. «Te observaba cuando eras pequeño», respondió Lucero con ternura. «La forma en que cerrabas los ojos y movías las manos en el aire mientras escuchabas música, exactamente como lo hacía Jaime». La revelación lo golpeó con fuerza. No estaba solo. No era un capricho de su mente, había un legado sensorial, una manera única de sentir la música que había viajado intacta a través de generaciones. «Por eso siempre te atrajo la producción musical», continuó Lucero. «No es solo crear sonidos, es construir paisajes visuales a través de la música». Jaime decía que la verdadera composición consistía en traducir lo que veía en su mente al lenguaje de las notas. Y por primera vez José Manuel entendió que ese baúl, esa guitarra y ese medallón no eran simples objetos. Eran mapas que lo guiaban hacia su propia identidad. José Manuel asintió, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Era como si de pronto todo encajara, y al mismo tiempo se abriera un abismo bajo sus pies. Durante años había caminado sin saberlo hacia este instante, persiguiendo preguntas que jamás había formulado. Y ahora las respuestas lo golpeaban una tras otra con la contundencia de algo que siempre estuvo ahí esperándolo. «Hay algo más», dijo Lucero rompiendo el silencio con una suavidad que contrastaba con la magnitud de lo que estaba por decir. Se inclinó sobre el baúl y extrajo una pequeña caja metálica gastada en las esquinas pero firme. La colocó en las manos de su hijo como si fuera un relicario. «Algo que Jaime creó solo para ti». José Manuel abrió la caja con cuidado, esperando encontrar alguna partitura o una carta más. Pero dentro había un objeto que desentonaba con el aire antiguo del resto del baúl, un pequeño dispositivo de almacenamiento digital de diseño moderno brillante, bajo la luz que se filtraba por la ventana. «¿Qué es esto?», preguntó desconcertado. Lucero lo observó con un dejo de orgullo y tristeza. Durante sus últimos meses, cuando ya sabía que el tiempo se le escapaba, Jaime trabajó en un proyecto final. Digitalizó toda su obra, grabó piezas nuevas, dejó mensajes para ti. Quería asegurarse de que su música sobreviviera a todo, al papel que se amarillea, a las cintas que se borran al olvido, que llega cuando nadie nombra tu trabajo. José Manuel apretó el pequeño dispositivo en su mano, sintiendo su peso, como si llevara dentro la esencia misma de una vida entera. No era solo un archivo, era la voz, las manos, y el corazón de un abuelo al que nunca había conocido realmente. «Y aún hay algo más que debes saber», añadió Lucero con un brillo distinto en la mirada. «Algo que ni siquiera tu abuela conoce». José Manuel se enderezó en la silla. ¿Qué secreto podía quedar después de todo lo revelado? «Jaime dejó instrucciones claras en su testamento», continuó ella. «No solo te legó su música y sus derechos, también te confió una misión». Hizo una pausa como si quisiera que las palabras encontraran su peso exacto antes de soltarlas. Quería que la música que escribió bajo su verdadero nombre, la que jamás fue reconocida,
saliera finalmente a la luz. Pero no como reliquias de un compositor olvidado. Quería que fueran reinterpretadas, modernizadas, adaptadas a los nuevos tiempos, por alguien que pudiera ver la música como él la veía. José Manuel sintió como una certeza se formaba dentro de sí antes de pronunciarla. Por mí. ¿Por ti?, confirmó Lucero. No como un acto de venganza, no como una reivindicación tardía, sino como un puente entre generaciones. Él quería que su nieto, el único que heredó su don, continuara su legado. El silencio que siguió pesaba más que cualquier palabra. José Manuel sabía que lo que había recibido no era simplemente una herencia, sino un llamado. No se trataba de Jaime únicamente. Se trataba de lo que esa música podía significar para el mundo. ¿Por qué ahora?, preguntó finalmente con un tono donde se mezclaban gratitud y reproche. Han pasado 19 años desde que murió. Lucero bajó la mirada con un gesto que era a la vez culpa y melancolía. Al principio eras demasiado joven para llevar este peso. Luego, cuando empezaste a abrirte camino en la música, temí que te sintieras obligado a seguir sus pasos, y no los tuyos. Suspiró como si soltar esas frases le arrancara un pedazo de alma. Y quizá en el fondo también tenía miedo. Jaime fue una figura complicada para mí. Estuvo ausente gran parte de mi infancia, pero dejó una huella profunda en mi vida y en mi carrera. José Manuel entendió entonces que ese secreto no había sido solo suyo. Su madre había cargado con él durante casi 2 décadas protegiendo un legado que le quemaba en las manos, esperando el momento preciso para entregarlo. La abuela, en la cena. La promesa de la que habló, murmuró él atando los cabos. Era esto. Lucero asintió lentamente. ¿Sí? Tu abuela Socorro fue quien mantuvo vivo su recuerdo. Nunca dejó de amarlo. Cuando él volvió enfermo, fue ella quien lo cuidó hasta el final. Las promesas fueron de las dos, ella cuidaría de sus partituras, y yo te contaría la verdad cuando estuvieras listo. José Manuel sintió que por fin comprendía que no era un simple secreto, era una red de lealtades, afectos y heridas que se extendía a lo largo de 3 generaciones. Lucero rebuscó entre el baúl y sacó una carpeta azul deshilachada en los bordes. Hay algo que debes ver. La abrió con cuidado. José Manuel se encontró ante una partitura diferente a todas las demás, una obra para orquesta completa más compleja, más ambiciosa. El título, escrito con una caligrafía impecable, lo dejó inmóvil. Sinfonía del Medallón, para mi nieto José Manuel. La comenzó cuando supo que yo estaba embarazada, explicó Lucero con un hilo de voz. Durante años fue añadiendo movimientos, uno por cada etapa de tu vida. El último lo terminó poco antes de morir, cuando ya sabía que no viviría para verte convertido en el hombre que eres hoy. José Manuel pasó las páginas con una reverencia casi religiosa. No eran solo notas en un papel, era su propia biografía escrita en música. La visión que su abuelo tuvo de él incluso antes de conocerlo. Nunca ha sido interpretada, añadió Lucero. Jaime quería que tú decidieras cuándo y cómo el mundo debía escucharla. José Manuel no respondió. Pero en lo profundo de su pecho, entre la presión del medallón y el pulso acelerado de su corazón, ya sabía que el momento se acercaba. En ese instante, algo se acomodó dentro de José Manuel, como si una pieza invisible hubiera caído finalmente en su lugar. Su inexplicable atracción por la producción musical, su obsesión por permanecer entre consolas y micrófonos en lugar de bajo los reflectores, su capacidad para ver los sonidos como si fueran ráfagas de luz y texturas flotando en el aire. Todo cobraba sentido. Cada paso de su vida, sin que él lo supiera, lo había conducido a este momento. La produciré, dijo, y su voz sonó firme, casi solemne, sorprendiendo incluso a Lucero. No solo esta sinfonía, toda su música. Le daré la vida que merece, el reconocimiento que nunca tuvo en vida. Lucero sonrió a través de las lágrimas que ya corrían sin contención por sus mejillas. Él sabía que lo harías. Por eso te eligió a ti. Por eso te dejó el medallón. José Manuel bajó la vista y, como llevado por un impulso,
Rozó con la yema de sus dedos el frío metal que colgaba de su cuello. Ya no sentía su peso como una carga, sino como un pulso vivo, un lazo que lo anclaba a algo mucho más grande que él mismo. «Hay algo más que quiero mostrarte», dijo Lucero. Y sus palabras llevaban el mismo tono que una llave girando en una cerradura después de años. Se dirigió a un rincón del estudio donde un cuadro de gran formato colgaba ligeramente torcido. Lo retiró con cuidado, revelando una pequeña caja fuerte empotrada en la pared. Introdujo la combinación con manos seguras y el leve clic metálico que anunció la apertura resonó como un latido contenido. De su interior, extrajo un sobre amarillento sellado con cera roja. Sobre la solapa, en la elegante caligrafía que José Manuel ya reconocía como la de su abuelo, se leía: «Para José Manuel cuando esté listo para conocer toda la verdad». «Jaime me hizo prometer que te lo entregaría junto con el medallón», explicó Lucero. «Nunca lo abrí». José Manuel recibió el sobre como si fuera una reliquia sagrada. El sello de cera mostraba en relieve el mismo motivo musical grabado en el medallón, un pentagrama estilizado en el que las notas parecían formar un código secreto. Respiró hondo y con un movimiento decidido rompió el sello. El leve crujido del papel al rasgarse sonó como el preludio de una pieza que estaba a punto de comenzar. Dentro había varias hojas dobladas con precisión. La primera era una carta escrita con tinta azul, el trazo firme pero humano, con pequeñas imperfecciones que revelaban el pulso de quien la había escrito. «Mi querido José Manuel», leyó en voz alta, y la voz se le quebró apenas en la primera línea, porque sintió que las palabras atravesaban el tiempo como si su abuelo estuviera hablándole desde una habitación invisible. «Si estás leyendo esto es porque ha llegado el momento de que conozcas la verdad sobre tu herencia musical. El medallón que ahora llevas no es solo un símbolo familiar, sino la llave para descubrir el verdadero propósito de tu don». José Manuel levantó la vista hacia Lucero. Ella estaba inmóvil escuchando con la misma expectación que él. «La música que he compuesto a lo largo de mi vida no es únicamente una colección de melodías. Es un mensaje codificado, un lenguaje que trasciende el tiempo y el espacio. Aquellos que podemos ver la música somos capaces de descifrarlo, de comprender lo que está oculto más allá de las notas». Un escalofrío le recorrió la espalda. Cada frase parecía describir con exactitud aquello que él había sentido en soledad desde niño. «El medallón que portas contiene la clave para descifrar ese código. Es el resultado de décadas desarrollando un método para traducir lo que vemos en nuestra mente al lenguaje universal de la música». Lucero, con los ojos fijos en el medallón, murmuró: «Siempre pensé que era solo un amuleto. Jamás imaginé que tuviera un propósito así. Te he elegido a ti, mi nieto, porque vi en ti mi propio don. Confío en que usarás este conocimiento para llevar nuestra música más allá, para crear composiciones que no solo se escuchen, sino que se vean y se sientan». Las últimas líneas eran un adiós, pero también una promesa. «Aunque nunca podré verte convertido en el hombre y el artista que estás destinado a ser, viviré en cada nota que compongas. La música es inmortal y a través de ella nuestra conexión vencerá al tiempo y a la muerte. Con amor eterno, tu abuelo Jaime Ogasa». El silencio que siguió era tan denso que parecía absorber la luz de la habitación. José Manuel dejó caer lentamente la carta sobre sus rodillas, y su mirada se perdió en algún punto invisible frente a él. No era solo emoción. Era la certeza de que a partir de ese instante, su vida y su arte jamás volverían a ser los mismos. Las palabras de su abuelo, escritas con mano firme décadas atrás, parecían no solo resonar, sino suspenderse en el aire como si cada trazo de tinta se hubiera convertido en una nota que ahora flotaba entre ellos, construyendo un puente invisible entre pasado y presente. Era un puente hecho de música, de silencios y de secretos, tendido entre un hombre que había amado profundamente el arte y un nieto que apenas comenzaba a entender la magnitud del legado que le correspondía. Junto a la carta, el sobre escondía un segundo tesoro, varias páginas dobladas con sumo cuidado, cubiertas de diagramas meticulosos, símbolos en espiral, líneas de colores,
y anotaciones que parecían coreografiar un lenguaje propio. José Manuel pasó los dedos sobre las marcas, siguiendo los trazos como quien recorre el relieve de un mapa antiguo. Comprendía sin que nadie se lo explicara que estaba ante el sistema de composición que Jaime había desarrollado. No era un método común, estaba vivo. Cada figura, cada anotación parecía contener un pulso o un latido. Y aunque para cualquiera sería un código hermético, para él, era como abrir un libro que ya había leído en sueños. «Es extraordinario», murmuró sin apartar la vista de las páginas. No solo desarrolló un método de composición basado en la sinestesia, sino que lo codificó, lo hizo enseñable. Lo creó para que otros como él, como yo, pudieran entenderlo. Lucero, de pie junto a él, lo miraba como si viera materializarse algo que siempre había intuido. «Siempre supe que eras especial», dijo con un tono en el que se mezclaban orgullo y melancolía. «Tu forma de entender la música nunca fue solo técnica o artística. Era algo más profundo». Hizo una pausa, como si un recuerdo viniera a buscarla desde lejos. «Hay una melodía», continuó. «Jaime solía tararearla cuando estábamos juntos. Decía que era la esencia de nuestro vínculo familiar, algo que no podía explicarse con palabras». Sin pensarlo demasiado, Lucero empezó a cantar. Era una línea sencilla, casi infantil en su pureza, pero cargada de una emoción que parecía tocar algo muy antiguo. José Manuel, sin comprender cómo se unió de inmediato. No imitaba, completaba. Encadenó frases musicales que jamás había escuchado, pero que de alguna forma vivían en él. Las voces de madre e hijo se entrelazaron en un contrapunto perfecto, llenando la habitación de una intimidad casi sagrada. Por un momento no fueron dos, sino tres. Jaime estaba allí en cada intervalo, en cada respiración compartida. Cuando la última nota se extinguió, José Manuel supo lo que tenía que hacer. Ya no era un productor musical buscando su siguiente proyecto, era el guardián de un legado que pedía salir de las sombras. «Voy a necesitar tiempo», dijo al fin con la voz grave. «Tiempo para entender todo esto, para decidir cómo mostrarlo al mundo». «Tómate el tiempo que necesites», asintió Lucero. El legado de Jaime ha esperado 19 años. Puede esperar un poco más para renacer de la forma correcta. Esa noche, José Manuel volvió a su estudio convertido en un hombre distinto. En las semanas siguientes, el espacio se transformó en un santuario. Las paredes se cubrieron de partituras amarillentas, diagramas complejos y fotografías en blanco y negro de un hombre cuyo rostro empezaba a resultarle familiar. El pequeño dispositivo digital era su joya más preciada. En él no solo estaban las composiciones digitalizadas, sino la voz de Jaime explicando su proceso creativo. «La música que ves es más real que la música que escuchas», decía en una de las grabaciones. «Los colores, las formas, las texturas. Ahí está la esencia. Si puedes verla, puedes tocar el alma de quien la escucha». José Manuel reproducía esas palabras una y otra vez, hasta que las conocía de memoria. Cada frase era como un espejo que confirmaba su propio modo de experimentar el sonido. El medallón que ya nunca se quitaba se había convertido en más que un talismán, era una llave, y él estaba aprendiendo a girarla. Poco a poco descifraba los símbolos grabados, cada trazo, cada curva, representaba no solo notas, sino colores precisos, intensidades de luz, texturas de aire. Era un lenguaje que en las manos adecuadas podía convertir la música en una experiencia total. Una mañana, mientras trabajaba en una de las piezas inéditas, sintió que algo estaba a punto de revelarse. Tenía los auriculares puestos, las manos en el teclado MIDI, los ojos cerrados. Y entonces sonó el teléfono arrancándolo de aquel trance. Era Sofía, su hermana menor. «¿Sigues vivo?», dijo con ese tono entre broma y preocupación. «Hace semanas que no sabemos nada de ti». José Manuel miró alrededor, partituras por el suelo, el medallón sobre su pecho, la voz de Jaime resonando en los altavoces como un eco del pasado. Supo en ese instante que tendría que contarle a Sofía tarde o temprano lo que estaba ocurriendo. Pero no todavía. La voz de Sofía sonó al otro lado del teléfono con ese tono medio ligero, pero cargado de preocupación que solo los hermanos saben usar.
Mamá está preocupada, aunque no lo diga. José Manuel parpadeó como si de pronto se diera cuenta de dónde estaba. Su estudio parecía una trinchera, latas vacías de café, apiladas en un rincón, platos con restos secos de comida sobre la consola, ropa arrugada sobre la silla y papeles con diagramas y partituras cubriendo cada superficie libre. La lámpara de escritorio apenas iluminaba el caos, pero él había dejado de notarlo días atrás. «Estoy bien, Sophie», respondió frotándose los ojos con el pulgar y el índice. «Solo muy ocupado con un proyecto importante. Tiene que ver con esa visita misteriosa a casa de mamá, ¿verdad?», preguntó ella con un dejo de curiosidad insistente. Ella se pone extraña cuando le pregunto. José Manuel dudó. Desde aquel día en que Lucero le mostró el baúl de Jaime no había compartido nada con nadie, ni siquiera con Sofía, su cómplice habitual en todo. «Es complicado», dijo finalmente bajando la voz. «Te prometo que te lo contaré pronto. Solo necesito un poco más de tiempo». «Está bien», cedió ella, aunque él podía sentir que seguía intrigada. «Pero al menos ven a cenar el domingo. La abuela Socorro cumple años y quiere vernos a todos juntos». Hubo un silencio de un segundo, lo suficiente para que el peso de la culpa se hiciera sentir. Había olvidado por completo la fecha. «Por supuesto que iré», afirmó con convicción. «No me lo perdería por nada». Cuando colgó se quedó unos instantes mirando una fotografía enmarcada sobre el escritorio. Jaime y Socorro, mucho más jóvenes, sonriendo a la cámara. Una sonrisa íntima de esas que solo se dan quienes han atravesado tormentas juntos y de alguna forma han encontrado refugio uno en el otro. Apoyó los codos sobre la mesa, tomó el medallón que colgaba de su cuello y lo sostuvo entre sus manos. Y entonces lo supo: el regalo para su abuela no sería algo comprado ni convencional. Sería una ofrenda musical, un puente invisible, tendido entre el pasado y el presente, entre las manos de Jaime y las suyas. Durante los días siguientes se sumergió de lleno en el proyecto. Apenas comía, apenas dormía. La madrugada lo sorprendía frente al monitor con el brillo azul iluminando su rostro concentrado. Las partituras de Jaime estaban desplegadas por el suelo como piezas de un rompecabezas gigante. Algunas estaban tan amarillentas que debía tocarlas con guantes para no dañarlas. Usó el método sinestésico de Jaime como base, pero lo llevó a su propio terreno, añadiendo arreglos contemporáneos, texturas electrónicas, sutiles, capas orquestales. Cada vez que una nueva sección tomaba forma, sentía que no estaba componiendo solo, sino colaborando con alguien que lo guiaba desde otro tiempo. El domingo llegó antes de que pudiera procesarlo. José Manuel se vistió con sobriedad, consciente de que ese día no era para él, sino para ella. En su bolsillo derecho, una pequeña memoria USB. En el izquierdo, una caja envuelta en papel plateado. Y como siempre, el medallón colgando bajo su camisa, invisible para todos, pero latiendo contra su pecho como un segundo corazón. La residencia de Socorro León, en Las Lomas, brillaba con el esplendor de las grandes ocasiones. A sus 75 años, la abuela conservaba intacta su elegancia natural, esa que transmitía sin esfuerzo como un perfume sutil que impregnaba cada rincón de la casa. El salón estaba decorado con flores frescas, los manteles impecablemente planchados, y el sonido de copas brindando llenaba el aire. «El desaparecido», exclamó Sofía al verlo cruzar la puerta abrazándolo con fuerza. «Empezaba a pensar que te habías mudado a otro país sin decir nada». José Manuel sonrió y correspondió el abrazo. «Solo estaba trabajando en algo especial», respondió esquivando detalles. Su mirada recorrió la sala hasta encontrarla. Sentada en su sillón favorito, Socorro recibía felicitaciones y regalos, con la serenidad de quien ha vivido lo suficiente para entender que los verdaderos obsequios no se miden en valor material. Cuando lo vio acercarse, sus ojos se iluminaron. «¿Mi José Manuel?», dijo con ternura. «Qué alegría tenerte aquí». «Feliz cumpleaños, abuela», contestó él sintiendo un nudo en la garganta. «Tengo algo especial para ti». Le tendió el pequeño paquete. Socorro lo desenvolvió con manos cuidadosas como si intuyera que aquello era más que un simple presente.
Cuando vio el medallón más pequeño y delicado que el suyo con una cadena fina de plata, sus dedos temblaron. Jaime, susurró reconociendo el diseño. Él hizo esto. Es una réplica del que él me dejó, explicó José Manuel. Pensé que te gustaría tenerlo también. Ella acarició los símbolos grabados con la yema de los dedos como si tocarlos fuera una forma de volver a escucharlo. Sabes, cada símbolo tenía un significado musical. Era su manera de hablarnos sin palabras. Lo sé, dijo él bajando la voz. Hay algo más que quiero mostrarte, pero no aquí. Después de la cena. Ella lo miró en silencio con esos ojos que parecían atravesar las defensas de cualquiera. Por supuesto, mi niño, respondió. Siempre tengo tiempo para ti. La cena transcurrió entre risas, anécdotas y brindis. José Manuel participó como pudo, pero en su interior, las notas de la pieza que había preparado sonaban como un latido persistente. Finalmente, cuando los invitados se despidieron y la casa quedó en calma, buscó a su abuela. La encontró en la biblioteca, un espacio íntimo y cálido, iluminado por una lámpara de pantalla verde. Socorro estaba sentada girando suavemente el medallón entre sus dedos. ¿Tienes un momento?, preguntó él desde la puerta. Siempre para ti, mi niño, dijo ella sonriendo. José Manuel se acercó, se sentó a su lado en el pequeño sofá de cuero y sacó la memoria USB. Este es mi verdadero regalo para ti, algo que he creado basándome en el legado de Jaime, dijo José Manuel con una calma que ocultaba la intensa vibración que sentía en el pecho. Socorro alzó una ceja con curiosidad mientras tomaba el pequeño dispositivo que él le ofrecía. Lo sostuvo unos segundos en la palma de la mano como si pesara más de lo que realmente era. ¿De qué se trata?, preguntó, aunque su voz tenía un matiz que indicaba que ya intuía la respuesta. Es música, respondió él buscando las palabras. Una pieza que he compuesto utilizando el método sinestésico de Jaime. Combina elementos de sus obras inéditas con mi propio estilo, mi propio lenguaje. Se inclinó un poco hacia adelante como si confiara un secreto imposible de decir en voz alta. Hizo una pausa, una conversación entre él y yo. Un diálogo a través del tiempo entre abuelo y nieto. Una conversación que nunca pudo ocurrir en vida. Los ojos de Socorro se humedecieron aunque aún contenía las lágrimas. ¿Has descubierto su método entonces? ¿Has entendido lo que intentaba crear? José Manuel se sorprendió por la pregunta. ¿Tú lo sabías? ¿Conocías la verdadera naturaleza de su trabajo? Una sonrisa melancólica curvó lentamente los labios de su abuela. No en los detalles técnicos, admitió. No soy música, pero viví con él el tiempo suficiente para entender que lo que hacía iba mucho más allá de la composición tradicional. Su mirada se perdió en un punto distante y en su rostro apareció esa expresión que tienen las personas cuando un recuerdo llega con fuerza. Solía describir colores cuando hablaba de música. Veía formas y texturas en las melodías. Al principio pensé que era una forma poética de expresarse, pero con el tiempo comprendí que realmente percibía el mundo de esa manera. José Manuel, con un gesto lento, sacó su medallón de debajo de la camisa y se lo mostró. Estos símbolos son la clave de su método. Cada uno representa no solo notas musicales, sino también colores y formas específicas. Es un sistema completo y único. Socorro lo acarició con la yema de los dedos como si tratara de sentir la historia grabada en el metal. Siempre supe que era especial, murmuró, pero nunca imaginé que fuera tan complejo. Su voz se tornó reverente, casi como un susurro. Jaime estaba adelantado a su tiempo, incluso en los círculos musicales más vanguardistas. José Manuel la miró fijamente. ¿Por qué nunca recibió el reconocimiento que merecía? Preguntó, verbalizando la pregunta que lo había atormentado desde que descubrió el baúl. El rostro de Socorro se ensombreció. Porque eligió las sombras, mi niño. Después de que le robaron sus primeras composiciones, y de que nadie creyera su palabra frente a la de un productor poderoso, decidió que la música era demasiado sagrada para exponerla a la corrupción de la industria. Hizo una pausa y su mirada se suavizó. Prefirió crear en el anonimato bajo diferentes nombres. Mantuvo su verdadera identidad artística como un tesoro privado. José Manuel inspiró hondo como quien toma una decisión.
Pero ahora tengo la oportunidad de cambiar eso. Puedo dar a conocer su obra, revelar su genio al mundo. Socorro apretó sus manos con fuerza y lo miró con una intensidad que lo dejó inmóvil. ¿Es eso lo que realmente quieres? ¿O lo que crees que le debes a su memoria? La pregunta lo golpeó como una nota grave e inesperada en una melodía suave. Durante semanas había trabajado sin descanso para descifrar el legado de Jaime, pero jamás se había detenido a cuestionar sus motivaciones. Empezó, pero se detuvo. No lo sé. Ella asintió como si hubiera esperado esa respuesta. Jaime no buscaba reconocimiento público, José Manuel. Si hubiera querido fama, la habría perseguido. Lo que él valoraba era la pureza de la expresión musical, la comunicación directa entre el compositor y aquellos capaces de ver más allá de las notas. Señaló el medallón que él aún sostenía. Te eligió a ti como heredero no para que su trabajo se exhiba en vitrinas, sino para que lo mantengas vivo, para que lo hagas evolucionar. Las palabras calaron hondo. No se trata de reivindicar su nombre, murmuró él, sino de continuar su visión. Exactamente, dijo ella con una sonrisa suave. La música de Jaime nunca fue para las masas. Fue para quienes podían sentirla como él, para personas como tú. El silencio llenó la biblioteca como si fuera parte de la conversación. José Manuel sintió que no solo heredaba composiciones, sino también una filosofía entera sobre lo que significa crear. Entonces, Socorro añadió con un tono que anticipaba otro descubrimiento. Hay algo más que debes saber, algo que ni siquiera Lucero conoce del todo. José Manuel se inclinó hacia ella intrigado. Jaime no era el único con este don. A lo largo de su vida encontró a otros músicos con diferentes formas de sinestesia. Mantenía correspondencia con ellos, intercambiaban ideas, teorías, incluso partituras codificadas. Se levantó despacio y caminó hasta un pequeño escritorio en la esquina. De un cajón sacó un cuaderno de cuero envejecido y se lo entregó. Dijo con cuidado, es su diario de contactos. Nombres, direcciones, notas sobre las capacidades específicas de cada uno. José Manuel lo tomó con reverencia. La textura del cuero gastado y el olor a papel antiguo lo envolvieron. No era solo un cuaderno, era la prueba de que existía una red secreta de artistas sinestésicos, una comunidad que había vivido en paralelo al mundo musical convencional. ¿Están vivos? ¿Podría contactarlos? Algunos quizá, otros ya habrán partido. Pero es posible que tengan discípulos estudiantes o familiares que hayan heredado sus dones. El peso de lo que sostenía en sus manos se duplicó. No era solo el legado de un hombre. Era el mapa de una hermandad oculta que de algún modo ahora dependía de él. Socorro volvió a sentarse junto a su nieto con una lentitud casi ceremoniosa. Sus dedos aún acariciando el medallón femenino que José Manuel le había regalado, descansaron sobre su regazo mientras su voz se tornaba más grave, como si compartiera algo que había guardado durante décadas. Jaime, dijo, y en su pronunciación había ternura y nostalgia, soñaba con crear algún día una escuela, un espacio donde estas formas especiales de percibir la música pudieran no solo preservarse, sino cultivarse. José Manuel levantó la cabeza intrigado. ¿Una escuela? Sí. Un lugar donde quienes como él podían ver y sentir la música de manera distinta, pudieran encontrarse a aprender unos de otros, desarrollar sus dones, sin miedo a que fueran malinterpretados. La mente de José Manuel empezó a girar como engranajes recién engrasados. No solo había heredado un método revolucionario de composición, sino que ahora descubría que existía la posibilidad de una comunidad entera, personas que podrían entenderlo, apreciarlo y quizás llevarlo aún más lejos. Quiero escuchar tu composición ahora, dijo Socorro de repente señalando la memoria USB, que todavía reposaba en su mano. Quiero experimentar ese diálogo entre tú y Jaime. José Manuel sonrió con un gesto nervioso y se levantó. Se dirigió al equipo de sonido moderno que ocupaba la esquina de la biblioteca, un contraste elegante con la madera antigua y las estanterías repletas de libros. Mientras conectaba el dispositivo,
Sintió un cosquilleo en el estómago, una inquietud que ni siquiera había sentido al presentar sus producciones a artistas famosos. Es una pieza visual, explicó regresando al sofá y tomando aire. Basada en el método de Jaime. Está diseñada para evocar colores y formas específicas. No sé si podrás percibirlos como él o yo. Solo tócala, lo interrumpió Socorro con una sonrisa suave. Déjame experimentarla a mi manera. José Manuel asintió y presionó el botón de reproducción. Los primeros acordes llenaron la habitación como si el aire se transformara en un tejido delicado. Era una melodía suave, envolvente, reconocible como una de las composiciones tempranas de Jaime, pero pronto comenzaron a infiltrarse elementos nuevos, texturas electrónicas, sutiles, pulsos graves, como latidos lejanos, capas de sonido, que se entrelazaban con la pieza original expandiéndola, sin desvirtuar su esencia. Para José Manuel, las notas no eran solo sonidos, eran destellos azules que se expandían como acuarelas en agua, púrpuras profundos, que se curvaban en espirales lentas, para los pasajes melancólicos de Jaime. Rojos vivos y amarillos luminosos, que brotaban como chispas para sus propias aportaciones. Desvió la mirada hacia su abuela. Socorro había cerrado los ojos. Sus labios temblaban apenas como si contuvieran una emoción intensa, y pequeñas lágrimas comenzaron a deslizarse sin que ella intentara detenerlas. Sus manos descansaban sobre su regazo, pero los dedos se movían suavemente siguiendo un compás invisible. Cuando el último acorde se desvaneció, un silencio casi sagrado llenó la biblioteca. José Manuel se quedó inmóvil esperando. Socorro abrió lentamente los ojos. Brillaban húmedos y vivos. «Lo vi», dijo con la voz quebrada. «No como tú o como Jaime lo verían, pero lo sentí». Se llevó una mano al pecho. Los colores, las formas. Era como si la música estuviera pintando imágenes dentro de mi cabeza. José Manuel arqueó las cejas sorprendido. «¿Nunca habías experimentado algo así antes?» «No de esta manera», respondió ella negando despacio. «He amado la música toda mi vida, pero siempre fue algo que entraba por mis oídos. Hoy, la he sentido con todo el cuerpo». Hizo una pausa buscando las palabras. «Lo que has creado no es solo música, José Manuel. Es un puente. Es una inmersión a otro nivel». Él sintió como una oleada de orgullo y gratitud lo recorría. No solo había honrado el legado de su abuelo, había regalado a su abuela una nueva conexión con él, algo que trascendía la distancia y el tiempo. «Es solo el comienzo», dijo en voz baja. «Hay tanto por descubrir, tanto por desarrollar». Un golpe suave en la puerta rompió el instante. La cabeza de Lucero apareció por el marco con una expresión curiosa. «¿Interrumpo algo importante?» José Manuel y Socorro se miraron con complicidad. «De hecho, sí», respondió él con media sonrisa. «Estábamos hablando del legado de Jaime y escuchando una composición que he hecho usando su método». Lucero abrió más la puerta y entró cerrándola detrás de ella. Llevaba en los ojos una mezcla de sorpresa y emoción contenida. «¿Puedo escucharla yo también?» José Manuel asintió. Sentía sin saber por qué que aquel instante estaba cerrando un círculo. 3 generaciones unidas por un secreto que en vez de separarlas, las había entrelazado más que nunca. Volvió a pulsar play. La música regresó a la biblioteca llenando cada rincón con esa mezcla de pasado y presente. José Manuel observó a su madre y a su abuela sentadas juntas con los ojos cerrados. Para él los colores y las formas se intensificaban como si la presencia de ellas añadiera nuevos tonos, nuevas texturas. Cuando la pieza terminó, Lucero abrió lentamente los ojos. Tenía lágrimas que apenas se contenían. «Es hermoso», susurró. «Puedo escuchar a Jaime en cada nota, pero también te escucho a ti. Es como si estuvieran hablando, a través del tiempo». José Manuel sintió que por primera vez desde que había abierto el baúl, el peso del legado no lo aplastaba, lo sostenía. «¿Qué harás ahora?», preguntó Socorro, rompiendo el silencio con la misma suavidad con la que se acaricia un recuerdo delicado. «¿Seguirás el camino que Jaime soñaba para ti?».
José Manuel bajó la mirada dejando que la pregunta se asentara. Las últimas semanas habían sido una metamorfosis. Sentía que el eje de su vida había girado unos grados definitivos alineándolo con algo que siempre había estado ahí, pero que no había visto con claridad. «Voy a crear un estudio diferente», dijo al fin su voz cargada de una seguridad que no tenía días atrás. «No será solo un lugar para producir música comercial. Quiero que sea un laboratorio creativo, un espacio para explorar el método de Jaime, para desarrollarlo, expandirlo y llevarlo más allá». Mientras hablaba, sus ojos brillaban con un entusiasmo que contagiaba. «Voy a buscar a las personas del diario de Jaime», continuó. «Aquellos con dones similares. Imagina lo que podríamos hacer juntos, uniendo nuestras formas de ver y sentir la música». Lucero, que hasta entonces había permanecido en silencio, inclinó levemente la cabeza pensativa antes de sonreír. «Me gustaría participar», dijo sorprendiendo a ambos. «No tengo tu don ni el de mi padre, pero quizá mi voz pueda aportar algo». José Manuel la miró sintiendo una oleada cálida en el pecho. «Me encantaría», respondió con sinceridad. «De hecho, hay una pieza que Jaime compuso pensando en ti. Nunca llegó a escucharte interpretarla». «¿En serio?», preguntó Lucero con un brillo de emoción en los ojos. «Se llama El color de tu voz». Según sus notas, la escribió después de verte cantar en televisión por primera vez. Decía que tu voz era como un azul profundo, que se transformaba en dorado en las notas altas. Lucero llevó la mano a su pecho como si intentara contener la emoción. «Nunca me habló de esa composición». «Quizá esperaba el momento adecuado», intervino Socorro con un suspiro. «O tal vez nunca encontró las palabras para explicarte cómo la percibía a través de su sinestesia». El silencio se instaló de nuevo, pero era un silencio denso, cargado de gratitud, de reconciliación, y de algo nuevo, un propósito compartido. El medallón colgaba sobre el pecho de José Manuel, reflejando la luz cálida de la lámpara como si fuera un pequeño corazón de metal latiendo después de un largo letargo. Ese secreto guardado durante 19 años no era solo un misterio familiar, era un mapa, una puerta. El preludio de un viaje artístico que apenas comenzaban a vislumbrar, y que ya sabían que no recorrerían solos. La tarde caía sobre la Ciudad de México bañando los tejados y las calles empedradas de Coyoacán en tonos anaranjados y púrpuras. José Manuel observaba el cielo desde la ventana de su nuevo estudio, una antigua casona restaurada de techos altos y ventanales generosos, transformada en un santuario creativo. No era un estudio cualquiera. Las paredes pintadas en tonos neutros servían de lienzo para los colores que la música proyectaba en su mente. Paneles acústicos especiales diseñados no solo para perfeccionar el sonido, sino para amplificar la experiencia visual de la sinestesia cubrían puntos estratégicos. En el centro, un círculo de instrumentos dispuestos como un mandala musical, pianos, cuerdas, percusiones y sintetizadores, cada uno colocado según la tonalidad y el color dominante que evocaba. El santuario, como había decidido llamarlo, estaba casi listo para su inauguración. No habría cámaras ni alfombra roja, sino un encuentro íntimo y ceremonial. Había invitado a músicos con distintas formas de sinestesia contactados a través del diario de Jaime, a especialistas en neurociencia musical y, por supuesto, a su familia. Sobre su pecho, el medallón brillaba como un faro silencioso. En las últimas semanas, él y Lucero habían trabajado con dedicación en la pieza central de la noche, El color de tu voz. Al principio ella había tropezado con el sistema de notación de Jaime extraño, para sus ojos acostumbrados a las partituras clásicas. Pero guiada por su hijo, aprendió a ver la música, a sentir cómo las notas se transformaban en destellos y veladuras de luz. «Es como aprender un idioma nuevo», había dicho en una de esas sesiones. «No solo palabras, sino una forma distinta de mirar el mundo». Un sonido interrumpió sus pensamientos, la puerta del estudio se abrió, y Sofía entró con su característico paso rápido y sonrisa encendida. «Todo está listo», anunció mientras con gesto natural acomodaba la corbata de su hermano. «Los invitados comenzarán a llegar en una hora. Mamá viene con la abuela».
José Manuel asintió, sintiendo en el pecho la mezcla inconfundible de nervios y expectativa. No era solo un concierto ni la inauguración de un estudio. Era la presentación de un legado que había vivido en las sombras durante décadas, ahora dispuesto a mostrarse al mundo. ¿Estás seguro de que estás listo para esto?, preguntó Sofía, captando en su mirada la tensión. José Manuel llevó la mano al medallón, sintiendo los símbolos grabados bajo sus dedos. Y con una media sonrisa que mezclaba respeto por el pasado y hambre de futuro respondió: más que nunca. Perfectamente. La respuesta de José Manuel fue tranquila pero no fría. Tenía esa serenidad que solo llega cuando uno ha aceptado que ya no hay vuelta atrás. No se trata de estar listo, añadió dejando que las palabras tomaran aire. Se trata de cumplir un propósito, de honrar una herencia que va más allá de mí mismo. Sofía lo miró con un orgullo silencioso, ese que no necesita aplausos para ser evidente. Ella, que no compartía el don sinestésico de su hermano ni el de Jaime, había sido su ancla en tierra firme. Durante meses, mientras él se perdía en diagramas, partituras y colores flotando en su mente, Sofía se encargó de que el proyecto no naufragara en lo práctico, llamadas coordinación, ajustes técnicos, tiempos. Jaime estaría orgulloso, dijo con naturalidad, llamando al abuelo biológico por su nombre, algo que hacía solo desde que la verdad había salido a la luz. Y toda la familia había aprendido a acomodar ese nuevo pedazo de historia en su memoria compartida. Los invitados comenzaron a llegar puntuales, pero no con esa puntualidad de compromiso, sino con una expectación genuina. Era un grupo extraño, fascinante. Compositores experimentales neurocientíficos, especializados en percepción musical, músicos que aparecían anotados en el diario de Jaime, algunos con dones similares al de José Manuel. Cada uno había sido invitado no solo por su talento, sino por su capacidad de comprender o al menos de intuir lo que estaban a punto de presenciar. Entre los últimos en entrar estaban Lucero y Socorro. La primera radiante en un vestido azul profundo que parecía absorber la luz, como si hubiera sido teñido con el mismo tono que Jaime había asociado a su voz. La segunda elegante, erguida, llevando el medallón que su nieto le había regalado en su último cumpleaños, como si fuera una insignia sagrada. Cuando todos se acomodaron en la sala principal, José Manuel dio un paso al frente. No llevaba papeles, no había guión. Gracias por estar aquí, comenzó. Lo que van a presenciar no es un simple concierto. Es el resultado de un viaje familiar que empezó hace décadas y que por distintas razones se mantuvo en silencio durante 19 años. Se detuvo, buscó con la mirada a su madre y a su abuela y continuó. Mi abuelo Jaime Jogaza desarrolló un método de composición basado en la sinestesia, en la capacidad de ver la música como colores, formas y texturas. Este método permaneció oculto en cuadernos y grabaciones que nadie fuera de la familia había escuchado. Hasta ahora. Señaló el círculo de instrumentos dispuesto en el centro de la sala. Esta noche, mi madre Lucero y yo interpretaremos una de esas composiciones, El color de tu voz. Jaime la escribió inspirado por el timbre de su hija, pero nunca tuvo la oportunidad de escucharla interpretada por ella. Un murmullo de expectación recorrió el lugar. Lucero se adelantó con paso seguro, colocándose junto a su hijo, que tomó asiento frente al piano. Para quienes comparten algún tipo de sinestesia, explicó José Manuel, este espacio está preparado para potenciar su experiencia visual. Para quienes no hemos creado proyecciones que intentarán traducir lo que nosotros vemos cuando escuchamos esta música. Las luces comenzaron a apagarse lentamente hasta dejar la sala envuelta en una penumbra suave. El círculo de instrumentos emitía un resplandor tenue, casi etéreo. Entonces José Manuel dejó caer sus dedos sobre el piano. Las primeras notas surgieron como un hilo de agua en silencio, expandiéndose y llenando cada rincón del estudio. Para él esas notas no eran solo sonidos, eran ráfagas de azul profundo que se desplegaban en el aire como velos dibujando geometrías invisibles. Lucero entró con su voz no cantando palabras, sino un idioma inventado por Jaime, un lenguaje en el que cada sílaba había sido diseñada por el color que evocaba, no por su significado.
Su voz se elevaba y se sumergía, transformando los tonos azules en destellos dorados en las notas altas. En las paredes las proyecciones comenzaron a desplegarse ondas de color que palpitaban al ritmo de la música, patrones geométricos, que mutaban con cada acorde, texturas visuales que parecían nacer de la vibración misma de la voz de Lucero. Socorro, sentada en primera fila, observaba con lágrimas resbalando silenciosamente por sus mejillas. No era tristeza, era reconocimiento. Era reencontrarse después de décadas con la esencia de un hombre que había amado y perdido, viendo su legado no en papel, sino respirando vivo, tangible. La pieza creció, se expandió hasta alcanzar un clímax en el que voz y piano se fundieron en un solo organismo sonoro. El espacio entero se convirtió en un caleidoscopio en movimiento, una experiencia total en la que vista y oído dejaban de ser sentidos separados. Cuando la última nota se extinguió, el silencio fue absoluto. Nadie se movió, nadie aplaudió. El instante parecía demasiado frágil para romperlo con un gesto tan común. Era como si todos, sin importar sus dones, hubieran visto o sentido algo que no se podía explicar del todo. Todos permanecieron inmóviles como si temieran que el más leve movimiento pudiera romper el hechizo que aún flotaba en la sala. Las últimas ondas de color parecían disolverse en el aire con la lentitud de un atardecer que se resiste a ceder ante la noche. El silencio no era incómodo. Era reverente, casi sagrado, como si todos entendieran sin necesidad de palabras que habían sido testigos de algo irrepetible. Fue Socorro quien, con un gesto sereno pero decidido, se levantó primero. El medallón sobre su pecho captó un destello de luz, como si incluso él participara en la ovación que estaba por llegar. Uno a uno, los demás la imitaron. El aplauso que estalló entonces no fue una cortesía social, era un reconocimiento visceral, una respuesta nacida desde lo más hondo de cada uno de los presentes. Había gratitud en ese sonido, pero también asombro y un sentimiento indefinible que solo aparece cuando el arte consigue atravesar las barreras de lo personal para convertirse en algo colectivo. José Manuel y Lucero permanecieron en el centro del círculo de instrumentos. Se miraron apenas un segundo antes de abrazarse con fuerza. No era el abrazo de una simple celebración, sino el de dos almas que acababan de compartir un viaje a un territorio que pocos habían pisado antes. Un territorio donde la sangre, la memoria y la música se mezclaban hasta ser indistinguibles. Aquella noche, el secreto familiar que durante años había sido un peso silencioso, dejó de serlo. Ya no era una sombra en los rincones de la historia de la familia, sino un puente sólido tendido para unir, no solo a generaciones pasadas y presentes, sino también a todos los que en el futuro se atrevieran a cruzarlo. Horas más tarde, cuando el eco de los aplausos se había disipado y la sala estaba vacía, la familia permanecía en el estudio recogiendo lentamente los restos de la velada. José Manuel salió a la terraza buscando aire fresco. Allí lo encontró Socorro recostada suavemente en la baranda contemplando el cielo nocturno. La Ciudad de México se desplegaba bajo ellos como un océano de luces parpadeantes. Sobre sus cabezas las estrellas parecían brillar con una intensidad inusual, como si hubieran decidido prestar atención a lo ocurrido esa noche. ¿Crees que él lo ha visto?, preguntó Socorro sin apartar la vista del firmamento, acariciando distraídamente el medallón que pendía de su cuello. Su voz tenía la mezcla precisa de anhelo y certeza de quien sabe que hay cosas que no necesitan pruebas para ser creídas. ¿Crees que Jaime ha sido testigo de lo que logramos esta noche? José Manuel siguió la dirección de su mirada. Permaneció en silencio unos instantes, escuchando el leve rumor de la ciudad mezclarse con el eco de la música que todavía vibraba en su memoria. Creo que su música nunca dejó de existir, respondió finalmente con un tono que no buscaba convencer, sino afirmar algo que sentía como verdad absoluta. Solo estaba esperando a ser vista además de escuchada. Socorro sonrió. Era una sonrisa de comprensión profunda la que se ofrece cuando las palabras tocan un lugar exacto en el alma. En ese instante, José Manuel entendió que lo que había empezado como un descubrimiento personal se había convertido en un legado vivo. Ya no era un secreto guardado, sino una promesa cumplida. No era solo una historia familiar,
sino el triunfo de una visión artística que había sobrevivido al tiempo, a las pérdidas y al silencio. Una visión que ahora no solo respiraba en las partituras de Jaime, sino que se desplegaba renovada en las manos y la voz de quienes la continuarían. Allí, bajo ese cielo inmenso, José Manuel sintió que el futuro era un lienzo abierto, y que cada nota, cada color y cada forma que vendrían serían una extensión de ese puente invisible que Jaime había empezado a construir décadas atrás. Si esta historia ha tocado tu corazón, imagina vivir cada día con esa chispa de esperanza. Piensa en empezar tus mañanas con palabras que te inspiren, que te abracen y te recuerden que siempre hay un motivo para seguir adelante. Ve ahora a los comentarios. Haz clic en el enlace y lleva a tu hogar un devocional que llenará tus días de fe, consuelo y una paz que se queda contigo mucho después de haber cerrado sus páginas.